Espero que estén todos bien. Vamos a continuar con la cohesión de la escritura. Ya vimos escritura ligada, desligada, agrupada y hoy vamos a ver escritura fragmentada o desarticulada. Se le llama así porque justamente está en fragmentos. ¿Qué quiere decir? Que la letra se parte. A veces se da, por ejemplo, en la letra M, que puede estar hecha en 3 trazos, o los óvalos de las hampas y de las jambas que están separados. Es decir, se puede dar en mayúsculas o en minúsculas. Yo no encontré un caso muy preciso, pero les voy a enseñar a dónde nosotros vamos a observar. Por ejemplo, acá tenemos una escritura. Esta letra N casi no se ve, por eso muchas veces tenemos que mirar a lupa. No es que a simple vista lo vamos a observar. Esta N, por ejemplo, acá está abierta. Es decir, hizo este trazo y la partió en 2 a la letra N. Bueno, acá tenemos una fragmentación. Acá en la letra D hizo el óvalo por un lado y el hampa por otro. Acá tenemos otra D que hizo lo mismo, el óvalo con el hampa. ¿Qué nos está indicando? El óvalo está en la zona media, está en la parte emocional, en la parte de los sentimientos, se está separando del hampa. Ahí hay una disociación, digamos. Entonces, eso es lo que vamos a ir observando. A ver la siguiente. Acá en esta pasa lo mismo. Bueno, ahora más adelante voy a enseñar uno más ampliado para que se vea bien. Pero acá, por ejemplo, tenemos la Q que está disociado, el óvalo de la jamba, la letra G lo mismo. Hizo el óvalo y la jamba es como que está partida. Acá se ve bien, se ve el óvalo, se ve el espacio en blanco para hacer la Q. Entonces eso es lo que tenemos que ver, cómo parte una letra en varias partes. Acá tenemos otra. Acá, por ejemplo, también lo podemos llegar a observar en la letra A, hizo el óvalo y el rasgo siguiente no lo continuó. Pero acá está la D, donde hizo el óvalo y el hampa por separados. Acá también está la D, acá arriba, el óvalo separado del hampa. Entonces, está partiendo la letra en varios segmentos. Cuando es en toda la escritura, acá yo no encontré en toda la escritura. Pero a veces se puede dar en determinadas personas que puedan partir las letras así. Y no estamos hablando de las letras de imprenta, porque ya de por sí la letra de imprenta muchas veces lo hacen en varios rasgos. Por eso siempre decimos que hay que tratar de al niño enseñarle en cursiva, porque es lo ideal, donde va hacia adelante sin levantar varias veces la virome. Es más rápida la escritura y más afectiva. Entonces, la interpretación de estas escrituras, que hay introversión, hay repliegue sobre sí, muchas veces cuando es en sentido positivo se dice que hay corazonadas o presentimientos que tiene la persona, pero en realidad al estar separando esas letras nos está indicando que hay un inconsciente que está perturbando a la conciencia y que puede ser producto de inhibiciones o de angustias. No tomamos en cuenta cuando estas fragmentaciones se producen en escrituras de personas muy mayores, de ancianos o de personas enfermas. Pero en realidad al estar separando lo afectivo, el ánima del animus, nos está indicando una tendencia esquizoide.
Cuando el ambiente gráfico es negativo, nos indica que hay duda, hay predisposición a diversos estados de angustia, de ansiedad, hay inhibiciones por temor, la persona es emotiva, es hipersensible, y decimos que hay una lucha dentro del sujeto donde dos fenómenos contrarios tienen la igual fuerza. Entonces, tiene dificultad para expresar lo que siente porque muchas veces piensa una cosa y dice otra. Fíjense acá, por ejemplo, puede pensar esto y está diciendo otra cosa con el otro rasgo que le sigue. Entonces hay que buscar la causa, a ver si la persona se encuentra en un ambiente inadecuado para él o si es una costumbre que tiene esa lucha del yo, estar luchando con el super yo. Muchas veces se dice que esta escritura, cuando es fragmentada, estamos hablando del sentido general, es en toda la escritura, puede haber sido por rechazos que ha tenido la persona, porque siente que ha sido tratado injustamente, por eso decimos que hay una tendencia esquizoide. Y bueno, esto sería la escritura fragmentada o desarticulada. Creo que tengo acá esta parte donde la aumenté para que se viera bien, como acá lo separó en trazos. Acá esta N está hecha en 2 trazos. Y tenemos que observar toda la escritura con el detalle. Acá está la D separada del AMPA. Está separando lo afectivo de lo mental. Ya vamos a ver igual la letra D cuando se separan letras reflejas. Acá está separado lo afectivo de lo instintivo o de lo sexual. Acá pasa lo mismo. En la Q hizo el óvalo, hizo la jamba y luego hizo la barra de la Q. Y en la siguiente, acá dice madre, está separado. Acá en la D también está separado. Es una constante, no es que la hizo una, salió una. No, tenemos que ver todo lo general. Entonces estamos hablando acá en este caso, cuando es escritura fragmentada, el nivel de integración al mundo de la persona. Por lo tanto, en la clase siguiente no me acuerdo lo que va a continuar, pero los espero para la clase próxima si les interesa. Hasta pronto.